Ok, empezamos entonces. Justo puse la que no era. Que era la otra. Ay, sí que sí. Ya. Chicos, entonces, nuestro objetivo del día de hoy es recordar los textos informativos en cuanto a su estructura, función y los elementos que lo componen. O sea, vamos a recordar lo que vimos antes de salir con vacaciones, pero como todas las clases, lo primero que necesito es que copien el objetivo y la fecha, por favor. ¿Ya, chicos? Listo, tía. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Me puso listo, súper. Vamos a comenzar entonces leyendo nuestro texto informativo para después pasar a las preguntas, ¿ya? Entonces, comienza desde el título, por favor, Lucas, el título y el primer párrafo, por favor. Lucas. Ahora sí. Los insectos. Los insectos están en todas partes. Piensa por un momento que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. Para que te hagas una idea, sería como decir que por cada persona que hay en el mundo hay más o menos 200 millones de insectos. Perfecto. Sigue, por favor, Benja Montenegro. Cuando sales al jardín o vas a la playa, estás en la montaña o vas a una jungla, ahí hay insectos. Los especialistas que estudian insectos se llaman entomólogos. Entomólogos. Muy Eso. bien. Señor Brito, continúe con el tercero. Ya, tía. Estos son animales invertebrados. Quiere decir eso que no tienen un esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo. Como tú o tus amigos, los insectos tienen antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. L- ah, la mayoría de insectos son muy pequeños, desde menos de medio centímetro hasta 3 centímetros de longitud. Muy bien.
Javi, sigue por favor. Los insectos pueden ser herbívoros y comen solo plantas, o pueden ser carnívoros y comer otros animales. Hay otros que son carroñeros. ¿Qué significa eso? Quiere decir que comen carroña a los restos de animales que fueron cazados por otros animales. Muy bien. Joaquín Lucignani. Los insectos cumplen papeles muy importantes en nuestro ecosistema y no son solo los molestos mosquitos que te pican en verano. Los insectos ayudan a polinizar, quieren decir que llevan polen a las plantas para que así también puedan hacer daño a nuestras cosechas y arruinar muchas de estas cuando hay plagas. No se sabe cuándo certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de 1 millón. Súper bien. Ya chicos, ahora que leímos nuestro texto, vamos a pasar rápidamente a nuestra actividad. Lo que necesito es que copien toda esta parte. No sé si me ven. Ya todas las preguntas y dejen un espacio de 3 líneas entre cada una. ¿Ya? Fíjense que, por ejemplo, la primera dice, identifica la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto lo vamos a hacer de forma oral, pero igual cópienlo en su cuaderno, ¿ya? Y después el resto de las preguntas las separan de entre 3 líneas cada una. Juan, le voy a pedir que deje de jugar con el chat y haga lo que le corresponde. Tienes que empezar a copiar, Juan. Ya, pero se escriben todos los números. No le entiendo, hijo, más fuerte. O si se escriben todos los números o solo las preguntas. Todos. Ah, La idea es que lo hagan más o menos rápido para que podamos hacer la actividad en clase y no queden con tareas. Juan, necesito que copies. ¿Dónde está tu cuaderno, Juan? Niños, necesito que enciendan sus cámaras, por favor. Hola, Diego.
Cuando nosotros hablamos de un texto informativo, les recuerdo que nosotros vimos otra especie o otra forma de configurar este tipo de texto. Ya no nos encontrábamos con un inicio, ¿no es cierto? Entonces, y así también cambiaba la parte final del texto. Ya, Javi, bueno. Entonces, lo que yo necesito acá es que vamos trabajando todos esos elementos que vimos en cuanto a la estructura. Y vamos a comenzar con la primera mejor. Diego, según tú, ¿cuál sería la introducción de este texto? ¿Cómo? ¿Cuál es la Diego, la pregunta fue ¿cuál sería la introducción de este texto? Yo creo que el título, ¿no? No te escucho nada, Diego. Yo creo que dice los insectos. No sé. Yo creo que el título. ¿Tú crees que qué? El título. No, pues el título es el título. ¿Ya? ¿Y cuál es la introducción? Primero, ¿qué es la introducción, Diego? Tía, ¿puede ser el principio del texto? Sí, es el principio del texto, evidentemente, pero yo tengo que saber qué es la introducción para saber hasta dónde llega. Agustín, ¿tú te acuerdas qué es lo que era la introducción? Es donde presentan así como primero los personajes y eso. Ya, pero ahí estamos hablando de un cuento. Chicos, estamos hablando de un texto informativo. ¿Ya? Estamos hablando de un texto informativo, no de un texto narrativo. En los textos informativos tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y una introducción no es lo mismo que un inicio de un texto, de un cuento. En la introducción, lo que se pretende en un texto informativo, chicos, es llamar la atención del lector para que así continúe leyendo todo el texto. De eso se trata una introducción. En una introducción, nosotros vamos a poner información importante, pero de manera global. Agustín, dígame. Es que perdí lo que escribí porque me equivoqué, tuve que sacar la hoja. Ya, cuando ustedes se equivoquen, no tienen que sacar la hoja. Tienen que tachar lo que se equivocaron y seguir escribiendo abajo. Y después lo pueden arreglar. ¿Cómo? Es que se me hizo tira, por eso la saqué. Ah, ya. Bueno, pero no te preocupes si después vamos a volver a eso. ¿Ya? Pero necesito que se enfoquen en la clase. Yo sé que es la primera clase y que cuesta, pero nos vamos a hacer la imagen de un texto informativo. Un texto informativo tiene como función informar. No es un texto narrativo en el cual nosotros nos entreteníamos y contábamos historias. En un texto informativo, en cambio, nosotros no pretendemos entretenernos, sino que pretendemos informar sobre algún tema en específico. La estructura de este texto informativo cambia. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a encontrar la introducción, que como les decía recién, es la parte que pretende entregar una información de manera global con la intención de que el lector se interese, lo podamos cautivar para que así se interese en seguir leyendo todo el texto. Después de la introducción viene el desarrollo o el cuerpo del texto informativo. Y en este, ¿qué hacemos? Ahí entregamos toda la información que necesitamos informar, que queremos que
la otra persona aprenda, ¿ya? Y por último, la conclusión de un texto informativo nos habla de 3 formas en que podemos concluirlo. En primer lugar, podemos continuar haciendo preguntas sobre el texto, ¿ya? Por ejemplo, acá podríamos haber concluido diciendo, ¿te parece a ti que la información presentada es importante? ¿Te parece que sería posible que los insectos arruinaran todas las cosechas del mundo, por ejemplo? O podríamos averiguar de alguna forma cuántas especies de insectos hay. Se puede terminar un texto informativo haciendo preguntas relacionadas con el tema. Esa es una forma. La otra forma, y la más utilizada de terminar un texto informativo, es haciendo un resumen de toda la información que se leyó o se escribió en el texto informativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tomando las ideas principales, nosotros hacemos un resumen de lo que leímos en el texto. ¿Mm? Y por último, la tercera forma es plantear quizás alguna forma de mejorar alguna situación, alguna sugerencia de mejorar la situación que se trabajó en el texto. Supongamos que estamos hablando de un texto informativo con respecto al cuidado de la atmósfera. Ahí quizás sí podríamos terminar nuestro texto informativo sugiriendo algunas ideas para mejorar nuestra convivencia con el medio. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de un texto informativo. Y ojo acá, no me digan el cuento o la historia, porque no es ni cuento ni es historia, es información. Agustina, entonces, ¿cuál sería la función de un texto informativo? Agustina. Ahora sí. Ah, ya. La introducción. No, ¿cuál sería la función del texto informativo? La función informar. Ya. Joaco, ¿cuál sería la estructura entonces de un texto informativo? La estructura de un texto informativo. Sí. Bueno, el texto informativo se trata de informar algo, así que de eso se trata el texto informativo. Sí, pero yo te pregunté por la estructura. Joaco, ¿lo puedes ayudar tú? ¿Índice? ¿El índice? No, no hay índice en la estructura ternaria. Pues no sé cuál es la estructura de un texto informativo. Escúchala entonces, Juan. Estructura, desarrollo y conclusión. A ver, la primera, ¿cómo se llama? Agustín. ¿Título? El título, después, ¿qué más viene? ¿El desarrollo? ¿La conclusión? O no sé. Agustín. ¿El cuerpo desarrollo? Antes. Ah, ya antes. Espere que me olvidé un poco. Agustina. De primera era la introducción, creo. ¿Cree o está seguro? Seguro. Ya, entonces, primero sería la introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los elementos que vimos en estos textos informativos? Chicos, un texto informativo
es diferente a un texto narrativo en muchas cosas, partiendo por su estructura, luego la función, ¿no es cierto? Y también en sus elementos. Nosotros en un texto informativo no buscamos personajes, no buscamos ambiente físico, ¿ya? En un texto informativo nosotros buscamos la información, los datos relevantes. Recuerden que en la estructura básica nosotros vamos a encontrar una introducción, un desarrollo, una conclusión, pero que además, y dependiendo del texto informativo al que nos enfrentemos, vamos a encontrar que hay algunos que sí van a tener un índice, en caso de que sea un texto tipo enciclopedia, que sí vamos a encontrar esquemas, podemos encontrar imágenes, dibujos, y esos pasan, aparte de ser la parte de una estructura, también son elementos que contiene el texto informativo, ¿ya? Por otra parte, tenemos otro tipo de elementos, como por ejemplo, el tipo de lenguaje que utiliza. ¿Mm? Un texto informativo siempre va a tener un lenguaje de tipo... Dígame, Agustín. El texto informativo siempre trata temas reales. Exacto. Esa es una de sus características. Siempre va a tratar temas reales, jamás ficticios, jamás de literatura. ¿Ya? Y el tipo de lenguaje. ¿Cuál sería el tipo de lenguaje que utiliza un texto informativo? El lenguaje claro y sin argumentación y opiniones. Sin argumentación, sin opinión, va a ser claro. ¿Objetivo? ¿Cómo? ¿El objetivo? Va a ser, claro, un lenguaje objetivo, porque está basado en la verdad, ¿no es cierto? Aquí no hay invenciones, tampoco hay figuras retóricas, sino que solamente es un lenguaje veraz, y aparte de eso, es un lenguaje más cuidado, ¿ya? Ya pasa a ser un lenguaje más formal, y todas esas cosas yo tengo que tener en consideración cuando me enfrento a un texto informativo. Dime, Agustín. Tía, es un lenguaje breve. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros no nos queremos extender, esto no se trata de que yo voy a contar una historia, la historia sin fin. No. Como la función de este tipo de texto es informar, trato de hacerlo de la forma más precisa y concisa que pueda, cosa de que el lector solamente se enfoque en los datos y en las cosas que yo quiero que él aprenda. ¿Ya? Una vez visto todo eso, vamos a volver a compartir y nos vamos a ir, voy a correrlos un poquito aquí. Ups. Vamos a ir a responder la pregunta número 3. ¿La escribimos primero? Empezamos, nombra las características del título del texto. La copiamos rápidamente, chicos. Nombra las características del título del texto. Y según ellas, nombra las características del título del texto y, según ellas, indica si el texto es llamativo o no.
Ya, el Juan de nuevo está con la cámara apagada. Y también el Lucas. Ya, David, comienzo contigo. Nombra, por supuesto, acá te puse el texto que leímos para que mires su título. Fíjate en el título y dame las características de este título. ¿Cómo es? Para mí no es llamativo. Habla más Para, fuerte, David. para mí no es llamativo. Para ti no es llamativo. Para mí no. ¿Por qué? Porque dice los insectos. O sea, sé que el texto, ya sé que el texto con el título se trata de insectos, pero podría haber tenido otro título. Ya, podría haber tenido otros elementos. Sí. Javiera, para ti. Para mí el texto es, o sea, el título del texto es simple y un poco aburrido, porque la forma de las letras es bonita, pero no tiene color y no es llamativo. Ya. Entonces, como características, los dos me dicen que no es llamativo, que no tiene color. ¿Qué otra característica vemos en este título? Joaquín Brr. Yo digo que no es nada llamativo. ¿Ya? Dime, Javi. La forma de las letras ¿Ya? ¿Qué tiene la forma de las letras? son, para mí son bonitas, ¿Son qué? son bonitas. Son bonitas, ya. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar este título, Joaco? Joaco, Yo, ¿sí? cómo podemos mejorar el título? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacerlo más llamativo? Mm, poner más colores, o sea, colores más bonitos, no negro. Ya, podríamos ponerle color, ¿no es cierto? ¿Quién más me levantó la mano? Agustín. Tía, es que era para decir que no, que a mí no me parecía muy llamativo, como por ejemplo el nombre, así, Ya, entonces, por eso te digo, pero ¿cómo podríamos hacerlo más llamativo? así como, a ver, cambiándole de alguna forma el nombre, así como en un nombre más llamativo y eso. Ya, entonces eso también lo vamos a escribir. Ya, sería entonces, eh, ¿cuáles serían las características de este título? Que no es llamativo, que no tiene color, que las letras sí son bonitas. ¿Cómo se podría mejorar? Cambiándole el título. Esa es la respuesta a esta pregunta. Espero que todos la tengan escrita. ¿Ya? Así que la vamos escribiendo los que no lo han hecho. Y seguimos entonces con la siguiente, que dice, nos vamos a ir ya a la 4, pero en la 4 dice, responde las siguientes preguntas y comenzamos con la A. La introducción, Joaquín Brr. La introducción que dice, los insectos están en todas partes.
Piensa por un momento que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. Para que tengas una idea, sería como decir que por cada persona que hay en el mundo hay más o menos 200 millones de insectos. Joaquín Brun, ¿te parece que esta introducción provoca que el lector quiera continuar la lectura? Joaquín Brun. Sí, tía, espérame que estoy leyendo. Más fuerte, Joaquín, que no te... Estoy leyendo, tía, espérame. Sí, ¿Por qué? porque te está informando sobre los insectos y te está diciendo que hay menos de 900 millones de insectos. Así que eso ¿Ya? quiere decir como que te está invitando para que sigas leyendo más. ¿Ya? Así que yo digo que sí. Ok, y el Agustín Brito, ¿qué le parece? ¿Esta introducción motiva a la gente a leer el texto o no? No mucho. ¿Por qué? Para mí que no es muy llamativa, así como para decir, como para decir que quiero seguir leyendo y que debe estar bueno, muy bueno. ¿Ya? El Juaco, ¿qué piensa? Luciniani. Mm, es llamativa para mí porque dice que los insectos están en todas partes, o sea, se la pueden encontrar en todas partes. ¿Ya? Tenemos diferentes opiniones. Entonces, ustedes van a escribir su opinión y van a justificar esa opinión. O sea, sí, me parece que es interesante porque, o no, no me parece interesante porque tal cosa. ¿Ya? La escribimos. Listo, tía. Listo. Seguimos entonces con la letra B. En cuanto al tipo de lenguaje, ¿cuál es el nivel de habla o lenguaje que se aprecia en el texto? Recuerden que los niveles de habla formal? eran formal, muy bien. Entonces, respondemos al tiro. El nivel de habla es formal. ¿Ok? Seguimos entonces. Letra C. ¿El desarrollo permite interiorizarse más acerca del tema que trata? Agustina.
¿Crees que el desarrollo de este texto te permite conocer más de los insectos? ¿Sí? ¿Por qué? Mm, ¿Por qué te permite saber más? Porque me dice lo de los insectos. Ya, porque te da información. Información de Benjamín los Montenegro, dígame. Porque ahora sé que hay bichos, o sea, insectos en todos lados. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Joaquín Brr? ¿Por qué te muestran las características de los insectos? Ya te muestran las características de los insectos. Necesito que alguien se ofrezca para redactar esta respuesta. ¿Cuál sería la respuesta completa? Javiera, ¿Cómo dijo, Tía, profe? dígame. Perdón. que tiene un lenguaje cuidado, sencillo y directo. Sí, pero estamos en la letra C. ¿El desarrollo permite interiorizarse más acerca del tema? Ya, tía, perdón, me confundí. Sí, sí sé. Ya, entonces, Javiera, ¿puedes redactar la respuesta? Javi. ¿De cuál? La de... Letra C. a interiorizarse se refiere a interesarse, ¿no? No, a conocer. A conocer. Ah, ok. Sí, sí nos da a ¿Ya? conocer sobre los insectos, porque nos entrega información que no muchos saben y nos ¿Ya? permite saber más de los insectos y de qué hacen y de ellos. Ya. Entonces, ¿De repite cuánto? la respuesta para que tus compañeros la copien. Ah, que, que sí, que, oh. Ya me confundí. ¿Que la repita entera? ¿Cierto? Ya. Que, que sí, sí nos permite conocer más de los insectos porque nos entrega información que no muchos tienen, que... ¿Qué me había dicho? Ya, entonces hasta ahí. Sí, porque nos entrega información que no todos manejan. Y esa sería la gran razón, porque nos entrega información. Entonces, ¿nos permite conocer más a los insectos? Sí. ¿Por qué? Porque nos entrega información. Dígame, Joaquín Brr. Tía, se me iba a quedar la mano levantada. Ah, ya. Entonces, ¿estamos listos ya? Todavía veo gente escribiendo. Ya, nos apuramos.
Mientras tanto, los que ya terminaron van a copiar la D. ¿A qué tipo de conclusión corresponde la del texto leído? Y aquí vamos a poner atención, así que escribimos rápidamente la pregunta. Joaco, no te entiendo la pregunta. Parece que está tratando de decir que usted dijo algo recién y que no lo escuché. Ya, ok. Sí. Em, estábamos hablando de que necesito que copien la letra D porque habla de que pregunta a qué tipo de conclusión corresponde la del texto leído. ¿Qué tipo de conclusión tiene este texto? Entonces, yo voy a ir a leer la conclusión. Dice, no se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de 1.000.000. ¿Ya? Ahora, nosotros dijimos recién que un texto informativo podía tener 3 tipos de conclusiones. Esa conclusión donde añadías una información, esa otra conclusión donde generabas alguna sugerencia o la conclusión donde generabas una síntesis, un resumen de todo lo que se había leído. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de conclusión, cuál de esas 3 es la que tiene este texto? Tía, la tercera puede ser así como una síntesis. Ya, pero mira, durante el texto te habló de dónde están, de que están en todas partes, de las características físicas, de las medidas, de lo que comen los insectos y de para qué sirven y para qué perjuicio nos puede traer. Y en la conclusión te dice, no se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que puede ser más de 1.000.000. ¿Tú consideras que es una síntesis de todo lo que está aquí arriba? No, tía. Ya, entonces, ¿cuál podría ser? Acuérdate, tenemos 3. Una, hacer síntesis del texto. 2, hacer alguna sugerencia. 3, aportar algún otro dato. Agregar información. La tercera para mí sería. La tercera, ¿verdad? Porque está entregando una nueva información, aunque dice que no se sabe con certeza, pero dice que se estima que hay más de 1.000.000 de insectos. Eso quiere decir que te está aportando la última información que posee. Entonces, la respuesta sería entonces, vamos copiando, la conclusión corresponde
a una que entrega más información acerca del tema. Es una que entrega más información acerca del tema. Ya. Por último, la letra E la copiamos, dice, después de leer el texto, ¿qué tipo de texto leíste y cuál es su función? Esa pregunta ya está muy fácil, ¿cierto? Pero la copiamos y la respondimos igual. Ya, entonces, señor David, ¿qué tipo de texto leíste? Informativo. Informativo. ¿Cómo? Tía, yo sé. Informativo. Texto informativo, ¿no es cierto? Ya, Agustín, ¿cuál es la función de este texto informativo? Informar ¿Sobre qué? sobre, en este caso, sobre los insectos. Perfecto. Entonces, la respuesta sería, el Porque, texto, porque no siempre así puede informar de lo mismo. exacto, depende del texto y del tema que trate, va a ser lo que informe, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta va a ser, el texto leído es informativo, ya que informa Ah, ok, se le pegó. ¿Cómo se llama? Se le pegó a la tía. Tía, vuelva. Volvió. Se le quedó pegado, tío. No escuchamos nada de lo que había dicho. David, dije que el texto era informativo, ya que informa sobre los insectos. ¿Ya? Entonces, chicos, ya terminando, Diego, ¿qué fue lo que hicimos hoy día? Lo que hicimos hoy día era leer No puedo. Uy, perdón. Ya, leímos, ¿qué leímos? un texto narrativo, ¿Un texto qué? informativo. Informativo, ok, tienen que hablar fuerte y claro, niños. Agustín, con esta lectura de texto informativo, ¿cuál era el objetivo de leer todo esto?
Era para, así como para informarnos de los insectos y qué pueden hacer y eso. ¿Ya? Pero ¿cuál era el objetivo de la clase, Agustín? Analizar un texto informativo. ¿Ese era el objetivo? ¿Estás seguro? No me acuerdo bien. Que yo escribo medio lento, así que no lo alcancé a escribir todo. A ver, entonces, Joaquín Brr, ¿cuál era el objetivo de la clase? No la anoté, tía, que venía en un auto en ese momento. ¿Ya? Por eso ¿Alguien me tenía puede la decir cámara el apagada. objetivo de la clase, chicos? Recordar Tía, creo. Recordar, recordar función estructura, función y elementos y de un elementos texto de un texto informativo. informativo. Ya, No se escuchó nada. recordar la estructura y los elementos de un texto informativo. Agustina, ¿crees que se logró el objetivo hoy día? ¿Recordamos la estructura? ¿Recordamos los elementos? ¿Sí? Ya. ¿Y con qué terminamos esta clase? ¿Qué hicimos para terminarla? Realizamos unas preguntas. Ya, muy bien. Ya, jóvenes, entonces les cuento que el contenido, la lectura y las preguntas van a quedar en la plataforma. Tienen plazo hasta hoy día, hasta las 6 de la tarde, para enviarme sus respuestas. Por favor, letras claras y traten de revisar la ortografía antes de enviarla. Así que, Agustina, no me pongas esa cara de sorpresa. Tienen que mandarme la evidencia por hoy día, ¿ya? Así que ahora mismo les voy a ir a abrir la plataforma para que puedan descargar la actividad, la lean, puedan leer la lectura, puedan copiar las preguntas y responder. Entonces, nos estaríamos viendo mañana. ¿Ok, chicos? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, tía? ¿Cómo mañana? ¿Hasta qué hora? ¿Lo podemos enviar acá? Ah, hoy día hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Ya. Ok, entonces nos despedimos. Que les vaya muy bien y yo les voy a ir a abrir de inmediato la tarea. ¿Ya? Ah, y chicos, cuando ya la tarea, la clase esté procesada, ahí la voy a subir. ¿Ya? Para que no se preocupen si entran en la clase y no ven la clase grabada al tiro, es porque todavía no está lista, pero cuando ya esté lista yo la subo nuevamente todo lo que trabajamos en la clase así en pantalla. ¿Ya? Vale, Tía. Ok, entonces nos despedimos. Ah, pero antes voy a terminar de grabar.